Ahí O está aviso. grabando. Dale, Bueno, Cerro, listo. vamos. Bueno, como les comentaba Lean, yo he utilizado algunas de estas herramientas. En este particularmente nosotros vamos a ver Pentaho y Power BI. Eh, Hay otras herramientas eh, que se pueden utilizar, pero bueno, estas son una de las más utilizadas. ¿Para qué se usan estas herramientas? Bueno, Pentaho es una herramienta de ETL. Eh, Creo que ya lo vieron en la clase teórica, pero por la duda no sé si lo recordamos. Las herramientas de ETL sirven para extraer desde diversos orígenes de datos diferentes y cargarlos en un data warehouse. Una Eh, cosita los- antes de continuar, Serva. Cualquier duda que surja durante la presentación, cortan, dicen profe y frenamos un cachito, hacemos la pregunta y seguimos. Si no, al final de cada una de las sesiones, hoy van a ser dos bloques, uno para mostrar la parte de Pentaho del ETL, hacemos un break de 10-15 minutos y después continuamos con la parte de Power BI, ¿sí? Pero cualquier cosa, cualquier duda que surja en el momento la pueden hacer y vemos si la respondemos ahí o la dejamos para el final, ¿sí? Bien. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, la que voy a mostrar yo se llama Pentaho. Hay otras, hay una de Oracle, hay una de Microsoft. Esta Pentaho particularmente es software libre, así que, y hay una versión paga, que es la que voy a mostrar yo, en la community. Hay una versión paga que uno pagando tiene soporte e incluye algunas otras cosas más. Pero con la community casi todos pueden laburar. Y hay empresas que están utilizando la community hace bastante. Un ejemplo de ello es Despegar, creo que estaba usando, y Mercado Libre estaban usando la Pentaho Community. Así que no sé, creo que tiene el mismo potencial que la paga. Eh, bueno, esto que les estoy mostrando es un DER de un sistema OLTP clásico. Bueno, acá donde hay una factura, un vendedor, la factura tiene un detalle, unos clientes, el rubro del producto, un producto, los proveedores del producto. Es un OLTP, queda claro, ¿no? O si no, bueno, lo refrescamos. OLTP se le llama a los sistemas transaccionales comunes, los de facturación, de stock, lo que sea. Bueno, si no hay ninguna duda con respecto a lo que es LTP, sigo. Bueno, basándonos en un DER de un sistema LTP, como lo repetía, les decía, digo, vamos a hacer un data warehouse de este OLTP. Un data warehouse eh, pueden ser de dos tipos, uno copo nieve y, bueno, acá un esquema estrella. El que estoy mostrando acá es un esquema estrella, a ver si se ve. Bueno, basándonos en el DER de OLTP que les mostré anteriormente, hicimos este esquema estrella, donde hay una fact table, que es donde están la tabla de hechos, que yo le llamo, y las dimensiones, la dimensión cliente, la vendedor, la de tiempo, que siempre son ¿cuáles son las dimensiones que no deberían faltar nunca en un data warehouse? Son las de tiempo y por lo general la de tiempo y la de geografía deberían estar siempre. Eh, no sé, no me he encontrado casos que no lo haya, pero bueno, de tiempo seguro, de orografía puede ser. Eh, bueno, vamos a mostrar la herramienta directamente ya. Yo para ganar tiempo lo abrí, ya el Pentaho. El Pentaho tiene, cuando podemos, ¿cómo se basa? Se basa en un objeto básico que es una transformación que toma datos de un lugar lo transformo, le agrego alguna lógica y lo cargo a una tabla del DataWare. Eh, esas transformaciones, en el caso de Pentaho, se agrupan en un job. Un job puede tener varias transformaciones. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un ETL, perdón, un job que ejecuta varias tareas y cada una de estas es una transformación. Si yo me voy a ver una transformación, ¿me están viendo bien? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, Ah, Serva, se ve. bien, bien. Bueno, acá, por ejemplo,
toma un archivo de zonas y lo va a insertar a una tabla de, bueno, en este caso un ejemplo que hice, ¿no? De una tabla de base de datos de zona. Esto lo utilicé para poblar el OLTP, pero bueno, para cerrar esto, vamos a abrir el de Data Warehouse. Y en este caso, tengo un mini job que va a poblarme mi Data Warehouse, que es el esquema estrella que les mostré acá. Principalmente, el job va a ejecutar cierto número de tareas. Por ejemplo, acá al principio va a hacer un truncaje de las tablas, bueno, por la lógica que yo le hice, y acá, por ejemplo, va a poblar tomando desde el OLTP, en este caso hace una consulta a la tabla, con los registros, y estos registros los va a insertar a la tabla lookup de clientes, que es la que mostraba acá esta tabla. Eso es básicamente lo que hace una... Esa tabla que Servando menciona como lookup de clientes, en realidad es una tabla que llamamos la clase pasada de dimensión, ¿sí? Exacto, A partir de esta tabla de hechos, que es esa estrella que muestra Serva, si tenés la imagen ahí, Serva, como para compartirla mientras hablo. Esa tabla de hechos, que es la que está en el centro de la estrella, está relacionada con, en este caso, 4 tablas de dimensiones que son clientes, vendedor, tiempo y producto. Esa estrella la que veíamos la semana pasada, una de ellas es la tabla cliente y Servando la llama tabla de lookup, pero es una tabla de dimensión, ¿sí? O se puede llamar de las dos maneras. Sí, lookup, y cuando me refiero, por ahí los digo de diferente forma. Cuando digo lookup, me estoy refiriendo a dimensión, y cuando digo fact, me estoy refiriendo a la tabla de hechos. Exacto. Bueno. O a veces van a escuchar que Servando dice fact table, pero es la tabla traducida, es la tabla de hechos, que es la que está en el centro de la estrella, ¿sí? Donde están las métricas. Bien, en la tabla de hechos están, sí, como decía Ellen, están la cantidad, el importe de cada uno de lo que vamos a estudiar. Pero bueno, esto es en líneas generales. Yo agrupo, volviendo al principal, agrupo todas las transformaciones que van a cargar nuestro Data Warehouse en un job. Y este job, después, una vez que yo ya lo tengo desarrollado, se empaqueta y se ejecuta bajo líneas de comandos, ¿no? Pasa a ser como un script en Linux. En Linux o en Windows, lo que sea, ¿no? Se cronea y se ejecuta. Ahora, principalmente le voy a mostrar con un ejemplo sencillo, nueva transformación. Y acá tengo los diferentes objetos que puedo utilizar en la transformación. Hay como unas carpetitas, y son los distintos orígenes de datos que yo puedo utilizar para obtener una transformación. Puede ser un archivo de texto, un archivo Excel, consultar una base de datos. Puedo tener, también lo que me permite es, yo desde una carpeta puedo tener todos los nombres que hay en un archivo, una carpeta, hacer un listado, leer esos archivos y después insertarlo en una tabla. O sea, tiene un potencial bastante grande. Puedo leer archivos JSON, pero para el ejemplo que le voy a mostrar ahora, voy a leer un archivo de texto, por ejemplo. Me traigo este objeto y vamos a buscar alguno. Yo había dejado uno, a ver, aguárdenme. Bueno, vamos a leer el productor.txt. Añado. En esta solapa ya, esto, ahora ven que yo lo puse fijo. Esto puede transformarse en variables regulares. No sé si vieron, Lea, vos no sé si vieron variables regulares o si saben el concepto. Bueno, lo que quiere decir es que esto lo puedo hacer variable, que tome bajo una cierta lógica los nombres de los archivos. Entonces me va a tomar una lista de objetos. Eso después, si quieren, lo vemos con un ejemplo. No lo mencioné, Serva, la clase pasada,
pero básicamente como una condición para levantar los archivos, es lo que está mencionando Servando ahora. Como una forma de levantar los archivos de entrada bajo algún criterio y no que sea que tener que hardcodear todos los nombres de archivos. Exactamente. Pero bueno, para desarrollar, cuando vos estás desarrollando, por ahí tomás un archivo de ejemplo y después eso lo vas adaptando para que sea dinámico. Bueno, una vez, acá yo puedo tomar, cuando tomo el archivo CSV, puede ser un CSV o archivos fijos, de tamaño fijo, que es muy usado en los bancos, son archivos por lo general que vienen en sistemas medios viejos. Ahora, últimamente, por lo general es todo CSV, pero con los bancos se van a encontrar mucho archivo fijo, de longitud fija. Lo que se quiere decir es que desde tal posición a tal posición es un campo, de tal posición a tal posición a otro campo, entonces esto también te lo permite hacer eso. Pones fijo y le definís desde qué posición a qué posición está el campo y lo vas definiendo. Pero bueno, en este ejemplo de producto es un CSV. Bueno, acá defino que tiene cabecera, si no tiene cabecera lo definimos, o sea, acá definimos todo lo que vendría a ser el formato del archivo. Una vez que lo tengo definido acá, voy a campos acá, traigo los campos, y ya me tomó, es como que te hace un escaneo del archivo y te toma los tipos de campo, los tipos de campo y los nombres, si está definido en la cabecera, te los toma. Y acá puedo hacer un previsualizar, como para ver cómo está tomando el archivo. Ahí ya lo tomó el archivo, hago un preview. Bueno, una vez que yo ya tengo este objeto que me permite leer el archivo, yo puedo acá aplicarle transformaciones. Ahí hay un montón de objetos que me permiten hacer. Puedo concatenar campos, partir campos, mapear valores. O sea, tiene un montón de objetos que me permiten transformar los registros en función de lo que yo necesite. A ver cuál podemos usar. Por ejemplo, quiero añadir una secuencia. Yo quiero añadir una secuencia al archivo este, o quiero hacer un cálculo. Bueno, me llevo el de añadir secuencia, por ejemplo. Tan solo como arrastrar, acá le pongo, bueno, este va a ser una secuencia, le pongo que esto va a ser el ID de fila. ¿A qué te referirías con añadir una secuencia, por ejemplo? Añadir una secuencia es como vos recibís los archivos y yo necesito que tenga una numeración, ese número de registro, así yo lo ubico en el archivo, por ejemplo. Esto es por un ejemplo, podría haber tomado otro, el de calculadora, lo que sea. Son los distintos objetos que me permiten tomar esta herramienta. Gracias. Ahora lo vamos a ver igual. Le puse ID de fila. Puedo hacer un preview acá. Y si vos te fijas, acá me creó un nuevo campo que tiene una secuencia incremental en función del registro que va recibiendo. Buenísimo. Bien. Entonces ahora yo puedo acá seguir agregando objetos, mapear valores. Yo digo que, por ejemplo, si recibo, vamos a ver acá, preview. Si producto 1, que me agregue un campo, por ejemplo, hay que ver qué es lo que necesitamos para lo que nos piden, ¿no? Nombre, campo, origen, producto. Poner NA, por ejemplo, acá, si no tienen ninguna coincidencia, le pone, sí. Nombre del campo destino. Ah, no, el nombre del campo destino ponemos, no sé, producto 2. No tiene coincidencia, le pongo NA. Y si el valor de origen es producto 1, le ponga ME. Yo hago un preview acá. Bueno, acá, porque este campo tiene un espacio. Esto, voy acá, por ejemplo. Acá lo que hice fue, si el campo tiene un espacio, que me le haga como un
me le saque los espacios. Entonces, cuando yo vaya acá, a ver, para. Porque hay numéricos. El campo. El producto. Bueno, no me lo está queriendo tomar. A ver, no me quiero detener, pero vamos a poner producto. ¿Vieron? Acá, cuando leyó producto 1, me lo mapeó, que el producto 2, creé un campo nuevo que llama producto 2 y me le ponga NE. Y si en otro caso, me le va a poner NA. Por ejemplo, esto se usa, si yo quiero, por ejemplo, que en un archivo origen me viene el sexo en S y en F, y yo en el Data Warehouse lo quiero poner como femenino o masculino, utilizo, por ejemplo, este objeto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, entiendo. Sí, sí. Bueno, supongamos que ya acá yo ya transformé, hice todas las transformaciones que necesitaba. Acá puedo ir a consultar otros datos. O sea, ahora después lo vamos a ver con un ejemplo más grande, qué es lo que se puede hacer. Entonces, vamos a hacer la salida ahora. La salida que me permite esto es, puedo actualizar una tabla, puedo insertar, actualizar en una tabla también, puedo hacer un archivo de salida, un Excel, un Access, o hacer otro fichero de texto, pero bueno, puedo hacer una salida tabla. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, una salida tabla. La idea de Pentaho y de las herramientas así de TL es que no quede un fichero donde uno está programando cada condición y cada dato cómo tiene que tocarse, sino que se vea de forma visual el proceso y cuáles son las transformaciones. Cada cajita de esa tiene una transformación y está de alguna forma modificando el contenido o cambiando algo dentro de los datos para llegar a un destino final. Entonces lo que podemos ver así rápidamente, cuando esto que estamos transformando es como un ejemplo muy concreto y chiquito de una transformación. En los procesos de teleproductivo, normalmente los datos desde el origen hasta el destino pasan por muchas cajitas de esas donde se van haciendo distintos cambios, ¿sí? La idea es que cada cajita tenga como una especialidad puntual, entonces me permite ver concretamente qué es lo que está pasando en ese momento con los datos. Y si en algún momento falla, poder encontrar rápidamente en qué paso falló y por qué falló. Sí, te permite hacer un preview del registro y ir viendo qué es lo que fue pasando. Además tiene un log con el que te dice el número de registro, qué es lo que recibió, qué es lo que actualizó. Tiene una lógica que te ayuda a encontrar problemas y a resolver casos que de otra forma serían más complicados. Bueno, lo que les mostré acá es cómo creo una conexión. Yo acá puedo elegir entre todo este tipo de base de datos. Obviamente está SQL, Oracle, Postgre, también, bueno, te genera archivo, puedo actualizar MongoDB, o sea, tiene un montón de conectores para conectarme, IBM DB2, para conectarme a distintas bases de datos. Por ejemplo, acá voy a utilizar la base de datos localhost, pero voy a utilizar otra base de datos. A ver, vamos a ver si lo tengo acá abierto al manager. Ahí Mati preguntaba a Davas, creo que no. No sé si, me parece Adabas, que no. Adabas no permite, Mati, no es muy fácil entrar a Adabas. Nosotros trabajamos con Adabas en Rivadavia y Adabas es una base de datos propietaria y la gente de software AG normalmente no es muy propensa a hacer un producto abierto. Entonces es muy difícil encontrar un driver para eso, de hecho creo que no existe y lo que se hace normalmente en esos casos, Mate, cuando no hay la posibilidad de entrar, se trabaja con un export-import, que eso también pasa en las bases de datos modernas y ahora le vamos a contar por qué conservando. Lo que se hace es se exporta la información en un archivo de texto plano y se importa a partir del texto plano.
En lo que son bases de datos relacionales, por ahí que sí existe el driver para conectarse directamente a la base de datos, normalmente el DBA no permite que se ingrese tampoco porque eso afecta la performance del sistema transaccional. Entonces a veces también piden o hacer tipo un backup o una copia espejo de la base de datos de producción y trabajar sobre esa copia. O exportar archivos de texto. ¿Sí? Bueno, Pero a la base en ese sentido no es muy fácil entrar, conectar casi de ninguna manera a Mati. Más allá de lo viejo de la base, me parece que tiene que ver más que nada con una cuestión de tecnología, de desarrollo de producto y de visión de producto que tiene la gente de Software AG. sí, además, si lo hubiera, habría otro tema que es, hay un tipo de dato en Adabas, en los archivos Adabas, que serían complicados de hacer la lógica, no sé cómo se podría hacer, pero bueno, no quiero entrar muy en detalle de eso, pero bueno, es lo que explicó, que explicó Leandro. Bueno, acá voy a utilizar, tengo una base nueva creada, BI curso, la que voy a usar es esta base, acá pongo el string, el nombre de la base, el puerto, todo, la pruebo, listo, arranca. Entonces voy a usar esa conexión. Y acá puedo definir el nombre de la tabla. En este caso, nosotros estamos cargando producto y bueno, le voy a poner W producto. Y acá puedo elegir si en cada carga vacío la tabla o se le incremento. Bueno, esto yo lo voy a dejar así. Y acá vamos a especificar getField. Y ya me trajo los datos esto que se llama string field es los datos que vienen en la flechita, es como que los que vienen en el flujo. Y estos son los campos de la base de datos. Como yo, esta tabla que puse acá, el nombre lo puse yo, es como que estoy creando una tabla nueva. Me permite la herramienta definir un nombre de tabla, y acá tengo un botón de SQL que automáticamente me va a generar el script SQL con la creación de la tabla, lo ejecuto, listo, ya me creó la tabla. Si yo hago un refresh acá, ya tengo la tabla creada. Esto, por lo general, no se hace así, en este momento para mostrarlo. ¿Por qué? Porque por lo general las creaciones de la tabla lo hace el DBA. Nosotros le definimos, le pasamos el SQL al DBA, el DBA elige cuál es lo mejor y él la crea. Y nosotros nos dan ya la tabla creada. Y si el nombre es diferente al que, por ejemplo, acá en la tabla que crea el DBA se llama de otra forma, bueno, acá elijo el nombre. En este caso, como le puse igual, ya no habría problema. Bueno, le damos OK. Ya quedó todo listo. Listo. Le damos play, ejecutar. Me pide guardar la transformación. Le voy a poner UTN. En el panel de abajo, ya acá, cuando está la flechita en verde, es que todo ejecutó bien, todo anduvo bien. Acá te dice la cantidad de registros que leyó. Y acá hay un step metric que te dice cuántos entraron. Entrada 501. ¿Por qué 501? Porque la cabecera también la toma. Pero escrito hay 500. Y así vos vas viendo en cada paso cuántos registros recibe y cuántos registros salen. Si yo voy a ver la tabla ahora, bueno, se me colgó. No. Tengo la tabla cargada. Y con todo bueno, esto sería una transformación básica, que es la que vos vas haciendo transformaciones y ese grupo, esas transformaciones que vas haciendo las vas agrupando en jobs. Creo que si no hay dudas o tienen alguna pregunta al respecto, vamos a ver un ejemplo de los que tenemos productivos. Lean, no sé qué te parece. Dale.
Claro. Bien, vamos a salir de acá. Uy. Bueno, primero le voy a mostrar que no siempre lo usamos para una data warehouse. En este caso es un ETL que armé hoy para encontrar información. Esto es un archivo que se genera por la gente de contable de nuestra área de sistemas de Rivadavia, un archivo XLS que necesitan conciliarlo con un archivo que descargan del banco. Y hacerlo manualmente, ese trabajo se les estaba complicando. Entonces, lo dijeron, bueno, ¿lo podemos tratar de hacer con esto? Y bueno, sí, se puede. Y no solo, esto es para mostrarle que no solamente lo puedo utilizar para poblar un data warehouse. En este caso es más complejo. Tomo el archivo, si acá ven que es un tipo de XLS con los campos. Acá le estoy aplicando un filtro, o sea, de todos esos me interesan un tipo de dato que es la transformación, hago un corte en uno de los campos para obtener el quit, que viene en un concepto, y llego hasta acá. Y acá tengo el archivo que me descargo del banco, se llama, bueno, Interbanking, no sé. Este tipo de archivo es un fichero de texto, como les comentaba hoy. Y los campos, si se dan cuenta, son campos de ancho, este es un tipo de registro de ancho fijo, no es un CSV. Yo acá definí que de la posición 0 a la posición 1 es tal campo. El número de recibo viene en la posición 1 a la 6. Y así fui, si yo lo muestro, definiendo el archivo que me obtuve del banco. Entonces, yo lo fui filtrando, me interesan los de una cuenta en particular, llegan hasta acá, hago un ordenamiento de los dos flujos de entrada y puedo unirlos. ¿Por qué los uno? Por el número de recibo que me manda la gente de contable y el número de comprobante que me manda el banco. Cuando los uno, los que me coinciden, ya genero un archivo final, que es el que le voy a pasar a ellos, que es el consolidado. Acá hay otros objetos más que no quiero explicar cada uno, porque si no, acá está el de añadir secuencia. Este es, por ejemplo, si estos campos me vienen con nulo, que me les ponga un 0. ¿Cuál otro? Bueno, este de ordenar, me los ordena por número de recibo y fecha, a los campos que recibe, y fórmula, al importe que me viene en un número entero, lo divido para obtener la parte decimal. Todo eso llego al final y genero un archivo que es el que va a ir a la parte de contable con la conciliación de los dos archivos. Conciliación me refiero a como comprobar que lo que hizo el banco es lo que yo le mandé. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. En este Ahora, ejemplo no hay, perdón, Saro, en este ejemplo no está el proceso de ETL propiamente dicho, porque no está la carga en ningún data warehouse, pero sí se puede usar la herramienta Pentaho para procesar y masajear determinados datos y de alguna manera encontrar una salida que sea beneficiosa para alimentar a otro proceso. ¿Qué significa? Que a partir de la información que viene de un banco y la información que tenemos guardada en nuestro sistema, se comparan esos dos archivos o esas dos fuentes de información y se genera una fuente de información resultante donde está qué se concilió, qué quedó pendiente de banco y qué quedó pendiente del lado de Rivadavia o del lado de la información que tenemos guardada en nuestro sistema de gestión. Acá no se está cargando la información en un data warehouse, pero sí se puede usar la misma herramienta que es Pentaho para definir este procesito. Mírenlo como un proceso, si han hecho proceso en vicio van a ver algo similar, donde cada una de esas cajitas tiene determinada responsabilidad y se va haciendo algo con los datos que le van pasando de entrada y los va enviando a la salida. bien. Ahora vamos a ver
el job productivo de Rivadavia, ¿te parece? Cierro esto. No. Dale. Bueno, este sería un job productivo. A ver si lo vemos completo. Eso, Entonces, contale por ahí, Serva, la diferencia entre job y transformación, ¿sí? Como porque si ven ahí las pestañas que tiene Serva arriba, una dice lectura archivo CTEGRE y tiene como un iconito que son 4 flechas color verde que apuntan hacia el centro. Eso en realidad es una transformación porque es como que se procesa manualmente cuando alguien lo necesita. Un job adentro está compuesto tal vez por varias transformaciones, se puede programar para que corra en determinado momento, puede estar compuesto por otros jobs, si ven ahí los iconos que tiene adentro también hay otros jobs metidos. Hay una pequeña diferencia, ¿te querés contar un poquito, Serva? dale. Bueno, yo puedo crear, por ejemplo, un job acá. Una vez que creo una transformación, yo esa transformación, o creo 2 transformaciones, quiero que se ejecuten en paralelo o una después de otra, o bueno, para agrupar esas transformaciones se usa algo que se llama job o trabajo acá. Todo trabajo empieza con un comienzo y tengo otras funciones que me permite hacer dentro de un job, que es enviar un correo, ejecutar un script, pero bueno, vamos específicamente, yo en un job voy a ejecutar una transformación. Entonces llevo la tareita de transformación. Perdón, a un comentario. Sí, Imagínense en un entorno productivo donde se define creo que lo charlamos, la semana pasada surgió la pregunta, ¿cada cuánto se corre un proceso de transformación, un proceso de introducción de información al data warehouse? Y eso es algo que yo dije que se definía en función del negocio y en función de la necesidad. Bueno, pero ese proceso, más allá de la frecuencia que tenga, sería raro que se ejecute una sola vez la alimentación a Data Warehouse para mostrar algún tipo de datos en un dashboard. Y normalmente lo que tiene es una frecuencia de ejecución. Esa frecuencia de ejecución se programa en el show. Y lo que se hace en el show es como una tarea croneada o programada que se ejecuta cada tanto tiempo, toma la información de la fuente que tiene definida, la transforma con lo que tiene que hacer, la carga cuando tiene que cargar y termina el show. Y da un resultado de ese show, porque también puede hacer, como decía Serva ahí, enviar un mail y decir, terminé con éxito, tuve un problema acá, hacer una notificación, informar que el script canceló en algún paso. Bueno, toda esa complejidad que la define de alguna forma el negocio, pues son las reglas de negocio de cada una de las tareas que uno tiene que programar y que alimentar en el Data Warehouse, se van programando y parametrizando dentro de estos trabajos o jobs que tiene Pentaho. Pentaho tiene esta forma, pero otras herramientas también tienen, el concepto existe en todas las herramientas, Pentaho lo llama job y lo programan de esta manera, que son como una especie de secuencia parecida a las transformaciones que vimos anteriormente. bien. Dale, Servo. Una vez que defino el job o trabajo, yo a esta transformación la quiero ejecutar, bueno, le tengo que decir qué transformación quiero ejecutar. Espera, porque acá no estoy en el remoto. Vamos para allá. Bueno, ¿vieron esta que ejecutamos acá, UTN 2021? Bueno, entonces yo voy acá a crear una nueva transformación, lo mismo que hoy. Transformación no, perdón. Nuevo trabajo. A su vez, un job puede llamar a otro job. Esto no sé si lo había comentado o lo comentó Lea. O sea, yo desde un job puedo invocar a otro job. Eso lo uso, por ejemplo, hay un job que se encarga de cargar toda la parte de contabilidad, el otro que se encarga de cargar toda la parte de esto. Bueno, listo, separo en job y dentro de un job general hago toda la carga. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo de Rivadavia. Bueno, una vez que defino que desde dentro de un job voy a llamar a una transformación, le digo qué transformación voy a tomar, en este caso voy a tomar UTN 2021, y le digo si ejecuto con éxito, que vaya acá, y si hay un abort, si hay un error, abortar trabajo. Yo acá en el medio de esto, si hay un error, me va a ir por esta flecha. Puedo poner en el medio acá un correo. Entonces, lo pongo acá. Bueno.
Si me da ahí, ahí está. Defino todo lo que tiene cada correo, que es el servidor, el correo, todo eso, lo defino en este objeto. Entonces, cuando falle, me va a enviar un correo acá. Acá definí que va a ser UTN 2021, la transformación. Entonces, ya tengo el job armado. Si yo quiero ver qué hace la transformación, puedo ir acá, veo la transformación y me muestra la misma transformación que ejecuté yo. Esto, a su vez, lo bueno que tiene es, si yo tengo un job que ejecuta varias transformaciones, el job me va indicando en qué transformación va y puedo yo ir viendo cómo van la carga de registros. O sea, es muy gráfico. Esto es cuando estoy en desarrollo, ¿no? Para ir viéndolo. Una vez que tengo el job, le voy a poner acá, vamos a guardar, vamos a ponerle job UTN 2021, job, lo guardé, lo ejecuto, y ahí terminó. Y ahí me muestra acá todo el log. Esto lo puedo, una vez que lo ejecute por script de Linux o de Windows, esto me lo va a generar en un logs, y acá veo las métricas o lo que fue haciendo. Y acá, si yo lo abro, en el momento de ejecución, como yo ya lo ejecuté, esto es algo que lo ejecuté desde el job, no lo veo, solamente lo voy a poder ver mientras se está ejecutando. Bien, volviendo al ejemplo de Rivadavia, díganme si tienen alguna pregunta, si no sigo. Bien. Está bien. Este es el Data Warehouse de Rivadavia. Si ustedes ven acá, es un job que crea un proceso. Esto es porque si ya tiene una lógica del job, que antes de empezar a ejecutar crea un número de proceso, que esto no es más que nada de crear un número con un store en una base de datos, y después ese store se utiliza para seguir la secuencia de todo el job. Por ejemplo, acá carga la DIM año. Esta, por ejemplo, es una que hice yo. ¿Qué hace? Genera una fila bajo ciertas circunstancias y va a cargar con un store, va a cargar una tabla de tiempo. Esto también, dentro de una transformación, a su vez puedo yo invocar script de base de datos, o sea, store procedures. Que, bueno, acá se hizo así porque teníamos ahora que no es lo más, ¿cómo explicarlo? No es lo que las buenas prácticas del BI recomiendan. Lo ideal sería abstraerte lo más posible de no utilizar store procedure en la base de datos, pero bajo alguna circunstancia que vos querés que sea más performante, lo haces. ¿Cuál es la desventaja de utilizar los puritanos, vamos a decir, el BI, que no quieren que uses store procedure? Porque si vos en algún momento querés migrar el data warehouse, también tenés que migrar el store procedure. Si vos lo tenés todo en el ETL a la lógica, lo único que tenés que hacer es cambiar la conexión de la base de datos, y si tenés algún campo que se llama diferente, bueno, eso sí, pero si no, sería cambiar la conexión de la base de datos y debería salir andando, más simplemente. Bueno. Por ahí lo que menciona Serra de migrar la lógica de un store procedure es porque muchas veces se escribe con el SQL estándar y muchas veces se escribe con el lenguaje propietario de cada base de datos. Por ejemplo,
porque da muchas ventajas, ¿no? Porque simplifica operaciones o porque hace que sea más fácil escribirlos y entender los stored procedure. Por ejemplo, dentro de Oracle está lo que se llama el lenguaje PL/SQL, pero eso es propietario de Oracle. Entonces, cuando yo quiero migrar un store procedure y agarro ese PL/SQL y lo pego dentro de otra base de datos, tal vez hay cosas que son propias de Oracle que en el otro lenguaje no se entienden. Entonces tengo que agarrar y de alguna manera modificar a mano para que la lógica se siga conservando. Por eso es que no se recomienda tener la lógica de las consultas y de los insert dentro de un store procedure. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, este es un job. Si yo lo puedo abrir, este job incluye varias transformaciones. Acá, esta transformación obtengo el número de proceso que creé anteriormente en la primera transformación para después utilizarlo en lo subsecuente. Por ejemplo, acá hace un truncate de una tabla intermedia. Unas cosas que no sé si se los aclaraste vos, que hay veces que en el Data Warehouse no se va directo desde la OLTP a la tabla, a la dimensión tiempo, por ejemplo, sino que se utilizan tablas intermedias. Estas tablas intermedias suelen llamarse stage, que es una etapa intermedia, una stage o una intermedia, es una tabla intermedia entre los archivos que yo recibo, los maquillo, hago la unión, lo pongo en una stage y después de esa stage los cargo a la dimensión. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo hacer en cada corrida del proceso, puedo tomar los datos como me vienen por ejemplo, si me viene un archivo que en el segundo campo es un entero, yo lo tomo como entero y lo cargo en la stage. Si me falla, lo que me falló es el stage, el reproceso ya no tiene ningún problema. Ahora, si me falla la mitad y estoy cargando la dimensión tiempo, me quedaron registros inválidos. Entonces, por lo que se utiliza el stage es para lograr que no me queden las bases, las tablas finales inválidas y además para poder ejecutar alguna transformación intermedia sobre los datos. Básicamente, el stage es un punto de control que me sirve para no ensuciar o no poner dentro del data warehouse información que me puede llegar a generar algún tipo de inconveniente. Entonces, en ese punto de control, yo freno, puedo mirar qué es lo que pasó y después migrar desde el stage a el data warehouse, ¿sí? También con un proceso de pentajo y de DTL, ¿sí? Es como, en vez de hacer un proceso de DTL completo desde el input de los datos hasta el data warehouse, es como que hago dos pequeños procesos de DTL. Uno que lleva desde el input hasta el stage y después del stage hasta el data warehouse. Bien. Esto lo vemos acá. Por ejemplo, acá yo tengo una tabla que se llama INDIM provincia. Esta INDIM provincia... Perdón, una cosa, Serva. Hay muchas veces también, a veces hay controles automáticos sobre el stage y también se pueden hacer controles manuales de alguna manera, bajadas de información y control de alguna forma de que alguien quiera hacer un control de algún tipo de totales y de alguna cosa antes, previo a la carga en el Data Warehouse. Bien. Como le decía Lean, acá tengo, por ejemplo, en este job, tengo una tarea que, por ejemplo, esto lo que hace es truncar es vaciarme la tabla intermedia, INDIM provincia, listo. Me vacía la tabla intermedia y con esta transformación, lo que hago es, esto es lo que le decía, tomo todos los ficheros, en este caso va a tomar todos los CSV que estén dentro de esta carpeta DIMS, los va a filtrar por los que digan provincia y me los va a enviar como parámetro a una transformación interna. Esta transformación interna va a tomar ese parámetro que es el archivo con los campos y me lo va a cargar en la tabla INDIM provincia. Una vez que esté encargado en la tabla INDIM provincia, si falla, fallaría acá, y si falla acá, por ejemplo,
acá en DIN provincia, me va a ir por el abort, me va a enviar un correo y listo, terminó ahí. Me cargó mal hasta ahí en DIN provincia. Y no tengo problemas con la tabla final, porque si yo voy directo acá a la carga, la DIN provincia, me va a quedar inválida la tabla de la dimensión de provincia, que eso no es lo que quiero. Acá, en este caso, está hecho con un store procedure, lo cual no es recomendado, pero bueno, lo diseñaron así por una cuestión de que ya lo tenían armado así. Esto lo que hace es el store procedure toma la INDIN provincia y la carga directa. Lo único que hace este store es un traspaso de la INDIN provincia a la DIN provincia. Cuando lo que hace es, cuando se fija, si no está en la DIN provincia, lo inserta, y si está, le hace un update de los campos. No quiero ponerme a ver la lógica del store porque no viene al caso. Vamos al job. Una vez que ejecuta todo, como les decía, estos son varios jobs. Este me va a cargar una parte, esta otra, y al final ya termino la carga, puedo ejecutar, en este caso, un script bat, que lo que va a hacer es, todos los archivos que tomé al principio, en el script bat puedo establecer una lógica de backupear todo, moverlo y borrarlo. Y termina el proceso con éxito. En cualquier momento que falle alguno de estos jobs, me va a abortar todo el proceso, me va a enviar un correo y me va a abortar todo el proceso. Ahora, este job carga completa, cuando está productivo, ¿cómo lo hago? Vamos a ver si lo vemos acá. Yo creo que lo tenía acá. Bueno, para el caso es lo mismo. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es este archivo que yo grabé, por ejemplo, es el job carga completa. Si se fijan, es extensión KJB. Yo del script le digo, con este programa que sería como el pentajo, el programa del pentajo, que va a tomar este archivo KJB, me lo va a ejecutar y me va a dejar un log de la ejecución en una carpeta. Termina eso y ya ejecuté toda la transformación completa. Esto es cuando ya está productivo, se genera un BAT o un punto .sh de Linux y se ejecuta la transformación una vez que ya está desarrollada. Creo que con esto... Ese punto BAT es como la tarea programada sería, o el croneado de el show en producción. Claro, esto, por ejemplo, en algunos lugares, acá en realidad también lo estamos empezando a usar, yo creo este script y para programarlo utilizo otra herramienta que se llama Control M o Tivoli, por ahí una conocen, que es como un gestor de procesos de script y de programación de los scripts. Bueno, Lean, no sé, creo que ya dimos un vistazo general, no sé si querés que veamos algo más de Pentaho. No, me parece que está bien. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Es el momento. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? No me quedó claro del todo por qué está tan mal usar procedimientos almacenados. No es que está mal o está prohibido. Es una cuestión de... Es como hardcodear en el código. No sé si entiende el concepto de hardcodeo. Sí. Si vos escribís el store procedure dentro de la base de datos, te estás atando, de alguna manera atar se dice como que quedás dependiente del motor de base de datos que estás usando. Si mañana querés cambiar, el día de mañana querés cambiar esa base de datos, puede que la lógica de ese store procedure tenga parte del lenguaje de esa base de datos. Por eso dije, cuando di el ejemplo, hablé de Oracle y PLSQL. PLSQL es propietario de Oracle. Cuando hay cosas ahí, sentencias que tiene PL que en el Oracle estándar, que en el SQL estándar no existen. Entonces, si después yo quiero migrar a otra base de datos, ese store procedure lo voy a tener que migrar a mano. Cuando hablamos de un store procedure, por ahí parece una tontería.
Cuando los sistemas están en producción y van creciendo y van pasando el tiempo, no hay un store procedure, sino que hay 500, 600 o 1000 y pico de store procedure. Entonces tenés que repasar uno por uno a mano a ver si la migración de la base de datos es posible, y eso lleva mucho tiempo. Por lo tanto, lo que se desaconseja es que se escriba la lógica de las consultas en un store procedure. Que no quiere decir que no haya entornos productivos que lo tengan, simplemente es que es un riesgo que se está asumiendo, nada más. Sí, vos podés asumir el riesgo, incluso dentro de la misma base. Por ejemplo, yo tengo una versión de Oracle 7.1. Voy a migrar a la última versión, no sé, la 10G, 11, no sé cuál es la última. Migro a la base de datos y por ahí tengo un store procedure que utiliza alguna función que está en la Oracle 7, pero cuando yo actualicé la versión 11, esa función la descontinuaron. Entonces, cuando yo vaya a ejecutar mi ETL, ese store procedure me va a dejar de funcionar. Bien, ¿y qué se recomienda entonces? ¿Dónde hacer la parte del código, digamos, de la base de datos? Sí, yo recomendaría utilizar lo menos posible, o utilizar la menor cantidad de funciones de la base posible. Bien. Mientras se use, lo que pasa es que es como una especie de, ¿cómo decirlo? Como, a ver si lo puedo poner un ejemplo. Cuando vos empezás a escribir código en nuestro procedure, código es código fuente. Nosotros que somos codificadores no pasa nada. El tema es cuando vos tenés un proceso de migración, que vos decís, o quiero cambiar de versión, o quiero cambiar de base de datos. Por una cuestión que puede pasar en una empresa, que es una cuestión de licenciamiento. ¿Sí? Entonces, ¿está prohibido usarlo? No, porque es una herramienta que proveen las bases de datos. Entonces, vos se puede usar, no hay inconveniente, pero sabés que cuando estás escribiendo un store procedure estás asumiendo un riesgo. Porque vos primero empezás a hacer el store procedure y decís, bueno, yo no voy a usar nada que sea de PL/SQL, voy a usar todas las sentencias de SQL estándar. Cuestión que cuando yo tenga que migrar esto a cualquier otra base de datos de SQL, no tendría que tener problema. Pero después llega un requerimiento y por la urgencia que tiene el requerimiento y por la necesidad, dice, bueno, ahora meto un poquito, y ahora meto un poquito. Y cuando querés acordar, está lleno de sentencias que son dependientes de la base de datos, del motor de base de datos. SQL es un lenguaje estándar. Las bases de datos lo que hicieron fue mejorar ese SQL, crear un lenguaje particular o propietario que también a ellos como negocio les conviene, porque si vos usas PL, después es más difícil que te vayas de Oracle. ¿Me explicó? Sí, Entonces, cada uno plantea su estrategia, siempre hay un negocio por detrás, entonces cada uno plantea su estrategia. Los motores de base de datos lo que tratan de hacer es que vos uses siempre su motor. Ahora que él no quiere que vos te migres rápidamente, como estrategia de negocio, que migres rápidamente y que te vaya a cualquier otra base de datos que puede ser frío, que puede ser sin mantenimiento. Aún teniendo algún problema de performance, alguna cosa. Vos decís, yo puedo resignar un poco la performance, pero no pago la licencia que pagó Oracle. ¿Y cuál es mi limitante para salir? Bueno, que tengo todo escrito los store procedure con lenguaje PL y que traducir todo eso me puede llevar meses o años de un proyecto. Entonces ya no es gratuito cambiar. Este es un ejemplo de un store procedure en Oracle. Si yo voy a mirar de base de datos o utilizo, en este caso no utilizan mucho, pero utilizo una función que fue, ¿cómo se llama? Cuando ya es discontinuada. Deprecada. Deprecada, bueno. Utilizo una función, no sé, que utiliza, ponele que la función max está deprecada a partir de la nueva versión de Oracle. Y yo acá tengo un max, listo, ya está. Este store procedure lo voy a tener que tocar. Y voy a tener que tocar todos los store procedure que utilicen esa función. Y después lleva tiempo que eso funcione y tiene todo un montón de cuestiones operativas salir a producción con eso. Entonces lo que se trata es de que esa lógica no quede dentro del store procedure, sino que quede, en el caso de lo que es un ETL, dentro de la herramienta de ETL. Entonces, y tal vez se busca también una herramienta de ETL como Pentaho, que por ahí que se puede usar la versión community, como decía Servando, que no es paga. Entonces no tenés un problema de licenciamiento. Bien, gracias. Listo. Igualmente, Mati, ¿no? ¿Hizo la pregunta? Mati Oliveri. Sí. No es que esté prohibido usar Store Procedure, no te quedes con esa idea, pero sí lo que está desaconsejado, podríamos decir, usar en demasía el Store Procedure en general y sobre todo si estás usando el lenguaje propietario de la base. Es lo mismo que hardcodear. O sea, ¿se puede hardcodear? Claro que se puede hardcodear. Nadie te va a prohibir hardcodear en un programa. Ahora, cuando vos tengas que hacer mantenimiento de eso, te va a costar un poco más. ¿Sí? O la otra es asumir el riesgo, como decía Leandro. Yo voy a trabajar siempre con Oracle. Listo, yo trabajo siempre con Oracle.
De hecho, hay ETLs, si yo quiero, que si yo sé que voy a trabajar con Oracle, todo el ETL completo lo puedo hacer en PL/SQL y no utilizo ninguna otra herramienta. A mi duda más que todo venía porque yo trabajo en una parte con procedimientos almacenados. Entonces me tocó migrar de SQL Server a MySQL. Por ahí entre esos dos no hay tanta diferencia, pero usé como una especie de convertidor de código de una a otra. Y bueno, al menos en ese caso me resultó relativamente sencillo, pero por ahí si es otra base de datos que con otro motor nada que ver, por ahí sí entiendo que sería un caos probablemente. Exacto, exacto. Sí, tal cual, tal cual. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Consultas? No sé si hay algo en el chat, alguien que no puede hablar. Se puede... Dejo de compartir, Leo, así que queda. Bien. Hay una pregunta de Emma Zoraire, dice, ¿se puede mandar resultado de transformación en lugar de solo notificar cuando falla? Creo que se respondió eso mientras estábamos presentando a Emma, pues no sé, creo que le hiciste hace bastante la pregunta, o no, hace 4 o 5 minutos. Sí, se puede mandar, se puede, en realidad en la notificación se puede poner lo que uno desee, o se puede dejar un log en determinado lugar, ¿no? Eso me parece que es parte de la definición del proceso de la transformación. Cuando está corriendo la transformación, qué hacer, digamos, en determinados puntos de la transformación o en determinado momento. No siempre hay que mandar un correo, pero la forma de notificación es muy a gusto del cliente, sería, ¿no? De alguna manera, es hacer lo que sea más conveniente en cada caso. No hay una receta concreta. Sí, lo que se trata es de enviar un correo a determinada casilla, como para que alguien levante ese correo y después pueda mirar algún log en algún lado. Por eso, si ustedes miran la pantalla está compartida observando ahora, fíjense que cuando cancela el proceso, que es la crucecita roja, manda un correo y cancela el trabajo, ¿no? Frena ahí, no sigue adelante. Manda el correo, cancela el trabajo. Y ahí es como que para retomar ese ETL o esa transformación, ese job, alguien tiene que revisarlo y volver a reenganchar, llamamos nosotros, pero básicamente es continuar con la ejecución, porque alguien tiene que analizar qué es lo que pasó y por qué canceló, ¿no? No sé si respondí, Emma. Sí, si yo quiero, por ejemplo, enviar una notificación cuando terminó bien, antes del final de éxito acá, puedo agregar una tarea de correo y ya me notificará o lo que sea. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Hacemos un break de 10 minutos, 15. Son 7 y 5. Volvemos, si quieren, voy a detener la grabación acá. Volvemos en 10 minutos, más o menos, y cuarto, y así 20 comenzamos con la parte de Power BI y miramos un poquito de Power BI de lo que es la parte de visualización de BI, ¿sí? ¿De ¿Dejamos acuerdo? conectado o salimos? No, dejemos conectado y no se vayan, no se pierdan la otra parte que también está buena. Volvemos en 10 minutos y miramos un poquito de Power BI, ¿sí? Ok, gracias.